¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la grabación y la mezcla, sobre todo, bueno, en el home studio, ¿no? En el ámbito donde la mayoría de ustedes se mueven. No todos tienen por qué saberlo, pero bueno, sí, trabajé profesionalmente en estudio de grabaciones y bueno, en mi propio home studio de forma profesional y después ya más para mí, ¿no? A veces digo home studio no porque no sea profesional, sino porque simplemente tenía en mi casa. Era algo muy cómodo y disfrutaba mucho realmente haciéndolo, pero ahora me dediqué a otras cosas y ya ahora lo hago más para un placer personal. En cuanto a home studio, hay un montón de cosas que mucho no se hablan o no se dicen. Y vamos a tocar esos temas, más de hablar de qué simulador está bueno o cuál sirve para qué. De repente en algún momento podemos llegar a debatir un poco sobre eso, pero creo que cada uno tiene un gusto personal y elige un simulador o un emulador, etcétera, por alguna razón en especial. Practicidad, sonido, lo que sea. Entonces vamos a aprender a que la máquina sea lo más estable posible y que nos dé el mejor rendimiento en base a lo que es nuestra máquina. De repente tenemos una máquina que no llega, digamos, a los requerimientos adecuados para ciertas tareas. Pero siempre se pueden hacer algunos trucos para mejorar un poco ese rendimiento. Yo vengo de la época previa a la máquina, ¿sí? En los años 90, donde todavía estaba la cinta, y después se pasó, a finales de los años 90, a las primeras PC, que eran unas Pentium 3 muy lentas, y se trabajaba todo haciendo submezclas y trabajando con apenas 8 pistas, una submezcla de batería, pasaba por efectos de forma destructiva, es decir, había que pasarle el efecto a la pista y si no funcionaba había que ir para atrás y era realmente era complicado, pero el resultado era bueno para lo que teníamos en ese momento, o sea, comparado con otras cosas que teníamos en ese momento, como podía hacer la Yamaha OCR y hacer las mezclas ahí, que era realmente algo también tedioso en realidad. Así que de ahí un poco también se aprendió a sacar el rendimiento máximo a lo que teníamos. Entonces vamos a tratar ahora de sacar rendimiento máximo a lo que tengan ustedes, sea lo que sea. Muchas veces pasa que de repente hay un último plugin que ponemos para mezclar algo que hace que se nos tranque todo, o estamos grabando y hay una cosa que hace que se nos tranque la máquina o tener problemas y nada, estamos como al límite del poder que tiene nuestra máquina. Entonces vamos a tocar ese tema puntual. Hay dos grandes digamos, cosas por separado para tratar. Una es la grabación y otra es la mezcla, ¿no? A no ser que tengamos la supercomputadora, nosotros, y aún teniendo una buena computadora, vamos a trabajar de cierta manera cuando vayamos a grabar y vamos a trabajar sobre todo de cierta otra cuando vayamos a mezclar. Cuando ya tengamos grabado nuestro track, vamos a cambiar un par de configuraciones que van a hacer que nuestra máquina funcione mejor. Pero hay cuestiones que son generales y que nos sirven para ambas cosas y que tienen que ver con el rendimiento de la máquina. Cómo hacer que su máquina sea lo mejor posible. Bueno, para comenzar, lo mejor hoy en día, y no es caro, es un disco sólido, un disco SSD, ¿sí? Un disco sólido, no es un disco magnético, que por más rápido que sea, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, ¿sí? Entre leer en una memoria sólida y un disco. O un disco duro, ¿sí? De 3.5, por más que sea SATA 3, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor y la primera recomendación que les hago es usen discos sólidos, SSD. No importa si son de 128 GB, van a andar un poco cortos para meter mucha cosa de audio. De 256 a 512 GB van a andar bien para poder meter el sistema y para poder meter bastantes cosas encima, en realidad. Así que por ahí es una primera cosa. Muchos después hablan de la memoria RAM. Bueno, las velocidades de la memoria RAM actuales son muy buenas. Entonces no hay tanta diferencia. Si bien pueden poner ya una memoria que ande correcta, ¿no? De DDR4 para arriba, obviamente. Sinceramente, la velocidad de la memoria RAM, si bien mejora la máquina, no es algo definitivo. Ahí lo que más importa es la cantidad de memoria que usen en función de cómo trabajen, con qué trabajen. Ustedes recuerden qué es la memoria RAM, ¿sí? La memoria de acceso rápido en la cual ustedes van a cargar los programas. Ustedes tienen un programa, la memoria RAM se llena, se empieza a llenar.
Ustedes cargan un plugin, la memoria RAM se sigue llenando. Y ustedes cargan plugins grandes y la memoria RAM se llena más aún, ¿verdad? Entonces se topea muy rápido. ¿Cuándo se topea más la memoria RAM en una máquina para trabajar con audio? Cuando trabajan con samplers. Cuando trabajan con samplers, la memoria RAM vuela, literalmente vuela. Ya ahí estamos hablando de que con 16 GB incluso a veces se pueden quedar cortos. No es lo mismo que para una mezcla de audio estándar, donde con 12 GB, entre 8 y 12 GB ya puede andar bien. Es decir, con 8 GB de RAM ya pueden andar bien en una mezcla de audio si no es muy, digamos, si no es una mezcla muy grande y si no van a usar plugins muy pesados, que carguen mucho. Obviamente que para mí lo ideal sería de 12 para arriba. Y como generalmente las RAMs vienen de 4 o de 8, 16 GB serían una buena opción. Procesador. Por hoy hay i5 e i7 andan bien en lo que sería Intel. Yo lo que voy a mencionar lo que conozco, que es eso, con lo que trabajo. Yo trabajo en Windows hace 20 años, más de 20 años, y nunca tuve problemas. Al principio había más problemas de estabilidad, obviamente. Hoy por hoy, con un Windows 10 bien seteado, no hay problema de estabilidad. No voy a hablar de Mac porque no conozco Mac, entonces no voy a hablar de algo que no conozco. Pero bueno, hablando de velocidades y hablando de Intel específicamente, si vamos a un i5 de última generación o de por lo menos un 6700 para arriba, vamos a estar muy bien. Y con un i7 también, ni hablar. Nos va a ir muy bien en el programa cuando tiene que hacer mucha cosa al mismo tiempo. Pero el CPU, si bien es importante, me pasa de llenar mucho antes la memoria RAM o de incluso de tener algunos bugs con respecto a lo que tiene que ver con el buffer que directamente con el CPU. Muchas veces el CPU lo tengo al 50% y no consumo más recursos que eso. Ahora hay un truco en esto, voy a ver si ahora les agrego una foto, voy a ir al BIOS de mi computadora y les voy a mostrar una foto sobre algo que es importante para trabajar con el CPU. En audio, sea en grabación o en mezcla. Ahora vamos a separar las dos cosas, pero primero estamos haciendo un collage, ¿sí?, de lo que necesitamos para ambas. Hay un truquito que puede cambiar de nombre según la computadora. En algunas computadoras se llama Cool and Quiet. Básicamente es un ahorrador de energía. Recuerden que un procesador de computadora puede andar en torno de los 135 watts. Entre los 90 y los 135 watts, por ahí más o menos, puede andar de consumo un CPU, dependiendo de qué tipo de CPU sea, obviamente. Estamos hablando siempre de torres, ¿no? Obviamente. Después, bueno, las notebooks son otro tema, pero por ahí más o menos los criterios son similares en cuanto al disco sólido y todo eso que les estoy diciendo. En cuanto al CPU hay algo que se llama, como les dije, Cool and Quiet, que lo que hace es básicamente tener la computadora en el rendimiento de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, si ustedes consumen más CPU, la compu habilita más. El tema es que hay como, no sé cómo explicarlo, pero hay como una especie de retardo entre eso y lo que vamos necesitando en el audio, y hace que la performance de la computadora, si estamos muy al límite, empeore. He probado muchas veces, obviamente, de topear con escenas gigantescas de temas con muchas pistas. Estamos hablando en torno de las 100 pistas sin problemas, y muchos buses de salida y muchos master, mucho efecto a todos lados. Y de hacer la diferencia esa, justamente, de sacar y de dejar liberado completamente el CPU, la potencia del CPU, no importa si estoy en play o no, o si estoy en rec o no. Y realmente levanta mucho la performance. O sea, levanta realmente. Nunca le voy a aplicar en porcentajes porque me parece medio raro poder calcular en un porcentaje. O sea, me parece como una cosa media loca decirles un 15,7%. Pero sí, levanta y ayuda mucho. Las otras cosas que ayudan mucho las vamos a ir viendo ahora. Les voy a mostrar un poco la pantalla. Pero tienen que ver con separar la grabación de la mezcla. Básicamente en la grabación, lo que tienen que hacer, si la computadora obviamente no tiene los requerimientos adecuados, es usar un buffer adecuado. Ustedes van a escuchar posiblemente con un poco de retardo, pero en un buffer de 256, esto cambia, depende de la tarjeta de sonido, de la interfase que tengan. Un retardo de unos 5 milisegundos es aceptable para tocar. Si ustedes lo bajan de eso,
O a veces inclusive si lo bajan de 10. Como les dije, depende de su interfase y de su máquina. Si lo bajan de 10 milisegundos o de 5 milisegundos, pueden tener problemas para grabar, pueden tener bugs, ¿sí? Pueden tener problemas de cortes en el audio, y cuando ustedes van a escuchar eso quedó corrido con la pista que estaban grabando, entonces no va a andar bien. O sea, cuando ustedes graban, si se está monitoreando a través de la PC, ¿sí? Con los efectos que están tocando, supongan que ponen amplitud, lo que sea, lo que están escuchando cuando están grabando está perfecto, no tiene que haber ninguna cosa extraña. Entonces eso es importante. Eso es importante cuando están grabando. Cuando están grabando también es importante definir qué frecuencia de sampleo van a elegir y qué profundidad de bits. En algunas tarjetas andan mejor los 4400, que es la calidad, digamos, de CD, y en otras tarjetas, yo por ejemplo tengo Focusrite Scarlett y me va muy bien 48 kHz, que es la frecuencia habitual del audiovisual, del viejo audiovisual. Entonces le eran como dos mundos, el CD y el audiovisual, 4400, 48. Bueno, en ese sentido, como les dije, hay ciertas marcas de interfase que andan mejor en una frecuencia que en la otra. Entonces trabajan en la frecuencia en la cual su interfase cuando graban es más, digamos, más fidedigna, es más estable, no tiene bugs, etc. Después mezclan esa frecuencia, hacen todo, absolutamente esa frecuencia, y cuando van a masterizar al final, ahí sí ya bajan a lo que quieran bajar, ¿sí? A la calidad de lo que quieran hacer o quieran bajar. Otro punto importante de grabación para optimizar la computadora es desactivar todos los plugins que puedan de los buses que tengan. Dejar los plugins que sean necesarios. Todo lo que sea procesamiento de señal de tiempo, muchos reverbs o muchas cosas. Recordemos, si estamos con una computadora que no le está llegando, no les está dando, sí, están al límite. Les conviene desactivar plugins. Inclusive hay botones en los DAWs donde apretan y desactivan todos los plugins por separado, y de repente ahí solamente apretan el plugin que quieren usar para grabar, para poder escucharse correctamente. Como les dije, esto si su computadora realmente está al límite. Después hay alguna otra cosita interesante para ver en grabación, que ahora la vamos a ver, así como hay otras cositas interesantes para ver en mezcla. Cuando ustedes tienen grabado el track, hacen algunas cosas inversas, como por ejemplo mandar el buffer al máximo. Esto les va a habilitar, no quiero hablar de porcentajes, pero supónganse que les va a habilitar como un 10 o un 15% de CPU, lo cual es mucho si están al límite. Entonces ahora les voy a mostrar un poco esas cosas, les voy a mostrar en la compu. Así que bueno, vamos para la pantalla y terminamos con el video. Bueno, muy bien, rápidamente vamos a refrescar esas cosas que vimos. Y tengo abierto unas cosas claves, ¿no? O sea, tengo abierto mi DAW, que en realidad es antiguamente siempre Pro Tools he trabajado, y ahora como estoy haciendo videos trabajo acá y me siento cómodo. Como verán, lo tengo en 48 y en 16 bits, es lo que trabajo para los videos que ustedes ven en YouTube y no necesito más. Pueden trabajar en 24 bits perfectamente, está bueno trabajar en 24 bits. El tema es que si están cortos, lo mismo, si están cortos de máquina, les recomiendo trabajar a 16 bits, porque la señal que están trabajando literalmente tiene otro tamaño, el archivo que están grabando tiene otro tamaño, y cada track va a tener que procesar un montón de cosas cuando les pongan los plugins en serie, y no es lo mismo procesar una pista de 24 bits que una de 16. Hay literalmente más información. Si ustedes lo multiplican por la cantidad de pistas, realmente cambia muchísimo la performance entre 16 y entre 24, y el audio no cambia tanto, o sea, cambia sí, pero no cambia tanto si vamos a priorizar. Si voy a priorizar, priorizo poder escuchar lo que estoy haciendo y poder poner los plugins que necesito para lograr el audio que quiero. Así que por lo menos lo haría de esa manera. Después, bueno, como les conté, si van a grabar, el buffer lo van a encontrar seguramente en el panel de control de su tarjeta. Lo van a poner al mínimo posible, ¿sí? Acá lo tengo al máximo. ¿Por qué? Porque quiero usar la máquina, el procesador de la máquina al máximo. Cuando yo voy a grabar lo bajo. Cuando yo voy a grabar y me quiero escuchar. Si yo voy a grabar y no necesito escucharme, lo puedo dejar acá perfectamente. Yo no necesito bajar el buffer. El buffer lo necesito bajar cuando quiero escucharme con poco retardo, ¿sí? O sea, poca latencia, como se dice habitualmente. En 5 milisegundos ya voy a andar bien. Y de repente, si estoy grabando contra una batería o un bajo, lo que puedo hacer cuando termino de grabar es correr la pista que grabé
justamente 5 milisegundos para adelante, digamos. Entonces va a quedar perfecto con las demás pistas, con lo que toqué, básicamente. Igual tengan en cuenta que después ustedes agregan plugins, y hay muchos plugins que retrasan la señal y están en torno de estos valores. Entonces tienen que tener cuidado con las fases, con los plugins. Eso es otro tema aparte. Cuando ustedes agregan plugins en micrófonos, hay plugins que retrasan más la señal que otros. Entonces lo que hacen sin darse cuenta es poner cosas fuera de fase. Eso es tema para otro video. Si ustedes quieren que yo hable sobre estos temas y que haga cursos sobre estos temas, bueno, eso es aparte. ¿Puedo trabajar en 2 milisegundos? Sí, puedo trabajar en 2 milisegundos. En el buffer de 2 milisegundos, sí. La máquina está lo suficientemente, es lo suficientemente potente y no está lo suficientemente pesada la escena en la cual estoy trabajando. Si tengo poca cosa, me va a bancar bien y obviamente voy a tener menos retraso. Cuando yo le doy el puazo a la cuerda, me va a molestar menos. Pero dentro de estos valores estamos correctos. Incluso les debo decir que antes se grababa a 10 milisegundos, molestaba un poco evidentemente, pero era lo que había y se podía grabar sin problemas. Entonces, hoy en día podemos bajar un poco, ¿sí?, ese buffer y mantenerlo entre 2 y 5 milisegundos. Es súper aceptable y no nos molesta tanto. Otra cosa es tener el tema de los dispositivos, ¿sí? Ustedes pueden tener dispositivos como pueden ser tarjetas en línea, los dispositivos de audio de monitores que enchufen. Por ejemplo, yo tengo, un monitor, lo tengo por acá. Sí, acá tengo el micrófono que están viendo que estoy grabando. Tengo también un monitor grande que tiene su propia tarjeta de audio. Entonces lo que hice fue deshabilitarla, ¿sí?, desde el administrador de dispositivos. Desactivé eso y también desactivé la tarjeta onboard, ¿sí?, la tarjeta de la computadora de la torre onboard, la Realtek. La desactivé. La pueden desactivar desde Windows o mejor, inclusive la pueden también desactivar desde el BIOS, ¿sí?, desde el propio BIOS. Cuando ustedes inician la máquina, ahí está el BIOS y ahí pueden trabajar en el BIOS. Si van a trabajar en el BIOS, trabajen con criterio, sepan que ahí si hacen modificaciones pueden llegar a tener algún problema con la máquina. O sea, háganlo sabiendo lo que están haciendo y buscando la información sobre eso. Después, dentro del programa, como les dije, hay lugares donde ustedes pueden apretar y deshabilitar cosas cuando están mezclando. Bueno, obviamente, como les conté, cuando están mezclando, el buffer lo van a poner al máximo, ¿sí?, en 20 milisegundos. Eso nos va a liberar mucho CPU. Vamos a también tener desde el BIOS desactivado el Cool and Quiet para tener el CPU al 100% todo el tiempo y que la máquina funcione bien. Y si aún así todavía vemos que con el último plugin tenemos problemas porque se nos tranca la máquina, podemos ir a dispositivos de audio. Bueno, esto tienen que fijarse que esté obviamente el driver correspondiente a la tarjeta de audio, ¿sí? Yo lo tenía así para que no tener problemas justamente con la frecuencia del reloj y cuando yo abro, porque esta es mi sesión, digamos, de trabajo y no de audio. Entonces, no tener problemas entre la frecuencia de sampleo del audio y o cosas como WhatsApp, YouTube, etc. Podemos ir a dispositivos de audio y podemos, ¿sí?, el buffer de pista, como ven acá, se puede habilitar o deshabilitar. Generalmente viene por acá. Y lo que pasa con esto es que cuando nosotros estamos escuchando con retraso, con un cierto retraso lo que estamos viendo. Si nosotros activamos un plugin o desactivamos, imagínense que esto es activar y desactivar un plugin, ¿sí? Cuando lo hacemos, lo que va a pasar es que el efecto lo vamos a escuchar después, el cambio. Pero en tiempo real estamos escuchando lo que está pasando. O sea que nos sirve de todas maneras. Darle un poquito más, liberar un poquito más el procesador es habilitar el buffer de pista y mandarlo al máximo. Eso nos va a dar también un bonus track de CPU que va a ser interesante para poder trabajar un poco más holgados cuando estamos súper apretados y estamos al límite. ¿Sí? Eso es importantísimo. Lo que les comenté y es importante sobre el sistema, por ejemplo, también tengan un sistema exclusivamente para trabajar en audio. Tengan dos sistemas, un sistema en un SSD o si tienen dos SSD mejor, tienen un sistema para la diaria, digamos, separado de un sistema exclusivamente para audio. Yo tengo este sistema para el trabajo general, ¿sí?
Y tengo un sistema exclusivamente para audio donde tengo solamente lo que necesito para grabar y para mezclar y nada más. Y la diferencia, porque tengo instalado acá también lo mismo, si bien acá estoy en el sistema que no es de audio, la diferencia cuando agarro una sesión pesada de mezcla o una sesión mediana pesada de mezcla entre este sistema en las mismas condiciones, ¿no? De buffer y todas las mismas condiciones que les mencioné hoy. Agarro este sistema y agarro el sistema que tengo, digamos, depurado exclusivamente para audio, ¿sí? Con todas las cosas en el administrador de tareas, todo desconectado, lo que no uso, lo que no voy a usar, todo desconectado. Realmente hay una diferencia muy grande de performance entre este sistema y el sistema de audio que uso. O sea, entonces tengan dos sistemas. Windows les permite tener más de un inicio, más de un sistema operativo instalado. Tengan dos, uno para la cotidiana y otro exclusivamente para trabajar en audio. Bueno, no quiero extenderme más, espero que les haya gustado el video. Gente, si quieren más de este contenido, pídanlo. Pídanle cosas específicas y veré cómo puedo ir haciéndolas. Y si tienen alguna duda, quieren agregar algo de su experiencia, bienvenida sea y los espero en los comentarios en este mismo video. Nos vemos en el próximo video, gente. Chao.